cuatrimestre de Organización e Instituciones A y la primera clase que empezamos hoy, que comienza hoy, va a estar a cargo del docente Daniel El Pollo García, el Pollo más conocido como el Daniel García, alias El Pollo. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a este segundo cuatrimestre que correspondería a la parte de análisis institucional. Lo que dije es o sea, voy a decir esto de que esta clase va a ser grabada y tal vez en algún momento pueda ser publicada, así que si alguien no está de acuerdo con que sea grabado, tiene que salirse. Y esto es una nueva norma por un convenio que yo no entendí muy bien entre el gremio, la facultad y la universidad. ¿Ok? Ahora sí, Pollo, puede empezar. Dale. No empiezo porque si lo va a grabar yo me voy entonces. Listo. Chiste. Escuchen. Romina Cataño, Víctor dio el primer cuatrimestre, digamos, con algunos colaboradores, con otros docentes, por ahí alguna clase no estuve al tanto, y le daba toda la primera parte de análisis organizacional, digamos, ¿no? Ahora en el segundo cuatrimestre, la profesora adjunta, Romina Cataño, es la que va a dar los teóricos, también con algunos colaboradores, digamos, ¿no? En este caso, ella iba a presentar, pero por una cuestión personal, digamos, la presento yo, pero la profesora para presentarlo era ella, digamos, ¿sí? En el caso mío, yo voy a dar dos clases, digamos, en el segundo cuatrimestre, que tienen que ver, una con el concepto de institución, en principio dentro de 2 lunes, y otra de transversalidad que se verá cuando entra, ¿no? Cuando se estén dando los conceptos del análisis institucional, ¿sí? Y después hay otro profesor, Horacio Tartaglia, que va a dar la clase de Foucault, digamos, ¿no? Por ahí después la complementamos, Romina o yo, digamos, complementamos otra clase para trabajar más los conceptos específicos, digamos, ¿sí? Usted en el primer, es decir, en la materia, digamos, el eje de la materia tiene que ver, digamos, con la práctica, con las prácticas institucionales, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, lo que ustedes vieron en el primer cuatrimestre como el psicosociólogo, digamos, ¿no? ¿Está? El psicosociólogo organizacional, institucional, etcétera. Ya vamos a ir precisando esos términos, digamos. En el primer cuatrimestre ustedes lo vieron desde una lógica, digamos, del análisis organizacional, que tiene que ver con el concepto de organización, que cuando veamos concepto de institución o en la próxima clase, que va a trabajar la genealogía del análisis institucional, Romina, también va a presentar la parte de las diferencias con la psicosociología, digamos, ¿no? Entonces ahí ya se van a ir viendo, digamos, ¿no? Al respecto. La otra diferencia, no solo de las corrientes, digamos, también tiene que ver con sus raíces, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con el análisis organizacional está más ligado, digamos, al trabajo comunicacional y con lo que tiene que ver con los sistemas, digamos. Entonces, podríamos decir acá en la Facultad de Psicología que tiene, digamos, una raigambre más sistémica, digamos, por decirlo, ¿no? Y el segundo cuatrimestre, en este sentido, para tomarlo, digamos, van a tener una raigambre más psicoanalítica, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Para mí el análisis institucional yo siempre lo defino, no lo he leído que lo definan así ni nada, pero lo tomo como una corriente del freudomarxismo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, con sus bases en Freud y en Marx, digamos, ¿sí? Entonces, eso con respecto a lo que tiene que ver con el primer cuatrimestre o el segundo cuatrimestre. Los conceptos que trabajamos, es decir, lo que quería decir es que pareciera uno de los ejes de la materia tiene que ver con que ustedes aprendan los conocimientos básicos como para poder intervenir en organizaciones o instituciones. Hasta la tercera clase, o por lo menos hasta la clase que viene con Romina, lo hablamos indiferenciado, organización e institución, ¿sí? Después en su momento, ¿está? Lo vamos a definir más precisamente, ¿está? Es decir, que tiene que ver con, decíamos, la práctica profesional, digamos, de ustedes, con una práctica específica que tiene que ver con la intervención en instituciones, digamos, ¿se entiende? Cuando hay problemas institucionales, ¿sí? Sea una empresa, sea un hospital, sea un centro de salud, sea una escuela, sea un juzgado de menores, sea lo que ustedes se quieran imaginar, que tengan un inconveniente y convoquen un especialista para intervenir, digamos, y ver las problemáticas. Eso se puede trabajar desde distintas concepciones o también se puede trabajar, digamos, con las distintas concepciones. Es decir, no,
no solo uno tomar partido, digamos, en función de una corriente, una forma de intervención, sino también nosotros generalmente recomendamos de poder usar todo, digamos, ¿no? Todo el arsenal que sea útil, ¿se entiende? Es decir, utilizarlo en la práctica, digamos, ¿no? ¿Está? Entonces, pero de todas formas, lo que estamos viendo, es decir, ustedes en las sociales, las defino así porque después cambiaron los nombres, pero en las materias sociales en la carrera, ustedes fueron viendo primero lo que es la sociología, es decir, lo que es el campo social en el sentido macrosocial, ¿sí? Y las vertientes, digamos, como para poder abordar eso. Después, no sé cómo quedó la otra materia, pero trabajan con grupos, trabajan con comunidad y trabajan con instituciones. Nosotros eso acá lo pueden reflejar en el cuadrito de Blecher, que lo trabajaron en el primer cuatrimestre, en el cuadrito de Blecher, que tiene que ver con los distintos ámbitos, ¿no? O los distintos niveles, si quieren, ¿no? ¿Se entiende? De inserción, digamos, ¿está? Lo que vamos a dar este cuatrimestre, entonces decíamos que tiene que ver con el análisis institucional, digamos, una corriente francesa, ¿sí? Que se dio por la década del 60, yo diría que después en el 80 entra en su crisis, entra en una crisis, digamos, que tenía, porque es una práctica que ya lo va a dar Romina, digamos, está muy ligada a los procesos calientes institucionales. Esto tiene que ver cuando hay problemas y problemas ideológicos, económicos, políticos, ¿sí? Que lo vamos a ir precisando eso a lo largo del cuatrimestre. Como es el tema de... El tema, lo importante es tanto en el primer cuatrimestre, muchos conceptos que trabajaron, digamos, o teorías, conceptos, ¿sí? Como en este segundo cuatrimestre, conceptos que ahora vamos a definir algunos, no definir, perdón, vamos a precisar algo de lo que se va a hablar a lo largo del segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero los conceptos, digamos, en realidad son útiles para cualquier tipo de práctica que tengan ustedes. Y lo que es el análisis organizacional o institucional, realmente, es decir, porque a veces uno piensa que yo voy a hacer clínica, entonces hay muchas materias que no me interesan. Y en realidad todo esto atraviesa cualquier tipo de práctica, digamos, que uno tenga, digamos, ¿entiende? Es decir, supongamos, yo decía en un texto que había escrito hace mucho, digamos, no me acuerdo ahora las palabras, pero era en instituciones, trabajar en instituciones, con instituciones, y hacía la diferenciación. El hecho, bueno, lo explicamos mejor, porque las palabras no, es más, no tenían mucho sentido en sí. Usted cuando tengan que trabajar el día de mañana, es decir, tengan su práctica profesional, van a trabajar les puede tocar en distintos tipos de ámbitos, situaciones, etcétera, etcétera, ¿está? De trabajo. Vamos a suponer que uno entra a trabajar en un juzgado de menores. Es decir, entiéndase, está trabajando dentro de una institución. No va a ser un interventor, eso, que sería el eje un poco de la salida, de la práctica profesional que damos acá. ¿Se entiende? Pero va a estar trabajando en instituciones. Y mucho más efectiva, mucho más eficaz va a ser su práctica si puede entender y analizar mejor la institución en la cual está trabajando. ¿Se entiende? ¿Qué sé yo? Pienso, juzgado de menores. Estoy pensando un texto que me corrija Víctor, ya no me acuerdo el apellido, Caleidoscopio. ¿De quién era como el apellido? Slemenson. No, Caleidoscopio. De Moniel Caín. No, bueno. No me acuerdo. Bueno, era un autor que hacía un análisis de la organización de los tribunales en función de la práctica, con una visión clínica. Y mostraba los errores, digamos, trabajaba, por ejemplo, el caso Pierre Rivière, etcétera, etcétera. Y mostraba la deficiencia en los resultados de la práctica por errores institucionales. Y ahí están, si el que está trabajando en un juzgado menor, es decir, vamos a suponer que las prácticas son buenas, digamos, ¿no? En ese juzgado, es decir, se logran ciertos resultados. Muy posible pero siempre va a haber también cosas no resueltas, ¿se entiende? Por más bien que trabaje. Entonces, vuelvo a decir, tener una comprensión de la institución permite efectivizar la práctica, aunque uno sea un psicólogo en este caso, porque pongámosle un tribunal de familia, donde su efectividad tiene más que ver con una clínica, digamos, un trabajo, digamos, con las propias problemáticas familiares, digamos, ¿no? Desde el juzgado
con las cuestiones legales también porque está trabajando en un juzgado. Pero es muy importante, digamos, cuando uno está, si uno está en un centro de salud, sin duda va a ser mucho más eficaz las posibilidades de práctica, entendiendo la organización o institución, vuelvo a decir, hoy lo hablamos indistintamente, en la cual uno está trabajando. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Está? Eso en el caso que trabajamos dentro de instituciones, que siempre vamos a trabajar dentro de instituciones. Pongan el psicoanálisis, carrera hegemónica en nuestra facultad, pongan el psicoanálisis, la clínica psicoanalítica, en su mayor ortodoxia, ¿sí? Lo que tiene que ver con un consultorio, alejado de todo tipo de institucionalidad, donde se establece el contrato entre una persona y el analista, ¿sí? Y se trabaja en el diván, digamos, ¿está? ¿Se entiende? Entonces uno dice, bueno, ahí que voy a... Bueno, primero, la clínica cuenta con dispositivos de atención, y hay diversidades de dispositivos, ¿sí? Entonces también eso, el poder analizar la lógica de los dispositivos, implica un valor en los conceptos que nosotros trabajamos en esta materia, digamos, ¿entiendes? Para poder, digamos, entender poder analizar el dispositivo con el cual uno trabaja, ¿se entiende? Pero aún pongámosle en el orden de la clínica psicoanalítica, pongámosle en el orden de la transferencia, de la situación transferencial, digamos, de la clínica, digamos. Guattari decía, yo le hago decir a Guattari, se lo podríamos hacer decir también a Pichon Rivière, más o menos la misma idea, de que todo sujeto es un grupo en la cabeza o un montón de grupos dentro de la cabeza. Entonces, todo lo que ustedes sepan de conceptualizaciones de grupalidad, les permite trabajar esa dinámica, que en este caso tiene que ver con una persona, pensémosla, en la mayor ortodoxia, acostada en un diván. ¿Se entiende? Esto sí lo dijo Luró, no se lo hacemos decir como le hacemos decir a Guattari o a Pichon, digamos. Esto sí lo dijo Luró. El yo es un revoltijo de instituciones. Entonces, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, hasta en ese lugar que pareciera que no habría que analizar la parte organizacional e institucionales, ¿sí? Donde uno trabaja, como si fuera séptico el dispositivo propio de la clínica, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, pero a la vez, Luró les decía, Luró dijo, el yo es un revoltijo de instituciones. Entonces, cuando ustedes están atendiendo a un paciente, todos estos conceptos que están trabajando acá, están atravesando, digamos, la misma problemática de la constitución subjetiva de esa persona que ustedes están atendiendo. ¿Se entiende? En el caso de la teoría, es decir, seguramente Víctor podría referirle, digamos, en la clínica sistémica, un montón de cosas útiles de lo análisis organizacional que sirven a la clínica. En este caso, lo referimos al psicoanálisis, por lo que decía al principio, la raigambre psicoanalítica del análisis institucional. Es decir, que son conceptos, digamos, cuando veamos, yo le voy a dar el concepto de institución dentro de 2 clases, y después más adelante transversalidad. El concepto de transversalidad en Guattari, para entender un poco esta idea, surge del concepto de transferencia de Freud. ¿Tá? Es decir, dentro de la institución, trabajando dentro de una institución. En este caso no era un interventor Guattari, era un psicólogo, un psicoanalista que trabajaba dentro de un psiquiátrico, digamos, ¿sí? Entonces, y ustedes no se dan una idea, no solo amplió el concepto por las limitaciones que tenía el concepto de transferencia desde su propio encuadre, digamos, ¿sí? En Freud. Pero ustedes después, cuando demos la clase, si quieren lo charlamos un rato, recuérdenmelo, yo voy a volver para esa clase. El valor de la devolución del concepto de transversalidad, que fue una apertura hacia el campo social del concepto de transferencia, una apertura al campo social, el valor de ese concepto devuelto a la propia clínica psicoanalítica, al uso de la transferencia dentro de la clínica psicoanalítica. Es decir, da una amplitud a la capacidad y a la producción de resultados en el área de la clínica, y acá estoy refiriendo a la psicoanalítica, da una amplitud, digamos, por esta comprensión, digamos, de conceptos que vamos a ir trabajando. Es decir, que vuelvo a decir,
Primero, el dispositivo con el cual uno trabaja. Los marcos teóricos que refieren la instancia de esa clínica, de esa persona en el diván, no son ajenos a lo que implica el análisis de una institución, a poder analizar la institución, así como al que le toque trabajar en un centro de salud o le toque trabajar en un juzgado de menores, por ejemplo. ¿Se entiende? En un tribunal de familia. ¿Tá? No es ajeno a eso. Pero aún para la comprensión de la subjetividad. Es decir, aquel que piensa en la clínica también trate de aprovechar todos estos conceptos. Es decir, que lo que damos este año, porque de acá, con suerte, si sale uno con ganas de trabajar como psicosociólogo, son 37, 40 personas, de 40 alumnos más otros que por ahí no están, ¿se entiende? Pongámosle que son 80. De 80 alumnos, seguramente cada 2 o 3 años sale uno con pretensión de formarse más para trabajar como psicosociólogo. Entonces, que también esta materia, eso les quería remarcar, que esta materia les sirva, digamos, en función de los campos de acción que les toque el día de mañana, el recorte de la sociedad que les toque abarcar. ¿Se entiende? Entonces decíamos, trabajamos dentro de instituciones, aunque el objetivo o digamos la función que uno tiene en esa institución sea trabajar con las problemáticas X que van, como por ejemplo las problemáticas familiares dentro de los tribunales de familia, por ejemplo, ¿no? Que se presentan los casos en los tribunales de familia. ¿Está? Después también trabajamos con instituciones, no me acuerdo bien las palabras como lo había definido, pero no tiene valor en aquel momento. También trabajamos con instituciones en este sentido clásico del psicosociólogo, que es ya tomamos como objeto la institución, objeto de intervención. ¿Se entiende? Ante una demanda, un pedido, eso ya lo han trabajado y lo van a trabajar de nuevo con Romina, ¿sí? Porque no varía mucho, varían las raigambres teóricas explicativas, pero no varía la lógica de la intervención, digamos, ¿sí? Y la tercera es trabajar con instituciones, por eso vuelvo a usar la palabra, no me acuerdo cuáles eran, pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, hay una emergencia, hay una inundación, como pasó en Santa Fe, ¿sí? Hay una pandemia, por ejemplo, y hay que intervenir, digamos, en el orden de la salud mental, por ejemplo, ¿sí? Pero pongámosle la inundación de Santa Fe. Bueno, había gente que había que evacuarlos, ¿ah? Es decir, muchísima gente evacuada y había que darle lugar donde poder ir. Entonces se buscaban edificios para condicionarlos dentro de una situación de evacuación. Entonces, por ejemplo, se usaron escuelas. ¿Se entiende? La evacuación muchas veces tiende sobre una emergencia o una crisis a la búsqueda de algún tipo de club, escuela. Y ahí estamos trabajando con instituciones, ¿se entiende? Es decir, donde las instituciones están respondiendo a una problemática donde también nos sirven los conceptos. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Es decir, todo esto que estamos trabajando, es decir, no es que ustedes van a intervenir en una institución como psicosociólogo, en el sentido de que presenta una demanda, un pedido, etcétera, etcétera, sino que están trabajando con instituciones, ¿sí? En este caso, para tratar de resolver una problemática. Ejemplo, cuando se evacúa, les digo, por ejemplo, ¿qué podemos aportar desde lo institucional? Ejemplo, cuando se evacúa la escuela, cuando se evacúa la gente, y si se evacúa una escuela, la escuela se cierra. La escuela cuenta con, es decir, hay algo básico que generalmente utilizan las escuelas en una evacuación, ¿no? Como por inundación. Fíjense, algo básico. Le piden al personal de cocina que se quede para cocinar para la gente que está evacuada. ¿Se entiende? Entonces vos ya estás trabajando con la institución para otra problemática para la cual no estaba preparada. ¿Se entiende? Pero generalmente a los docentes se los asimila, a todo el resto del personal, seguramente el que abre la puerta o los que limpian también siguen trabajando. ¿Se entiende? Pero al docente se lo asocia a la clase, a dar la clase con los alumnos. ¿Se entiende? Y no se asocia la potencia que podrían tener los docentes para trabajar con los evacuados en ese tiempo de emergencia. ¿Se entiende? Y eso es trabajar con instituciones en función de una problemática, digamos, ¿no? Y por último le hago a esto que la salud mental transforma en un mito, ¿sí? Ya algo mitológico le digo yo, ¿sí? Que tiene que ver con
que tiene que ver con la prevención en salud mental. ¿Se entiende? Y sin la menor duda, cualquier herramienta que ustedes piensen de trabajo, de prevención en salud mental, va a ser trabajando con instituciones. Esto mismo, ya no estamos hablando de frente a una emergencia, frente a una crisis, digamos, ¿no? Sino que estamos hablando dentro de una problemática funcional social, como es lo de la prevención en salud mental. Bueno, todas estas conceptualizaciones, después yo les abro ahora el panorama, después vamos a trabajar los conceptos, directamente vamos a trabajar la teoría de los conceptos, va a haber un eje que tiene que ver en el campo de la intervención, ¿sí? ¿Estamos? Pero el del psicosociólogo clásico, ese que vieron bien en el primer cuatrimestre, ¿está? Pero entiendan que todo esto que están estudiando, les toque el campo de acción, que les toque trabajar, digamos, les va a ser útil, digamos, ¿sí? Les decía lo de Guattari, todos somos un grupo en la cabeza. Luró sí dijo, el yo es un revoltijo de instituciones. Y lo otro, si ustedes toman psicología de las masas y análisis del yo, no lo tengo tan preciso ahora, si lo podemos, pero es como si lo hubiera dicho, si no lo dijo, ¿sí? El sujeto es un montón de masas dentro de su cabeza, ¿sí? Freud creo que lo refería con el hecho de la pertenencia a la masa, y decía, en realidad cada sujeto pertenece a distintas masas, como que era perteneciente a una diversidad de masas, digamos, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Bien, preguntas acá, inquietud, vicisitud. ¿Alguien quiere decir algo? Los conceptos los van a ir viendo clase a clase. Ahora les voy a decir más o menos qué textos, es decir, bueno, perdón, pregunta, inquietud, ¿alguien? ¿Se entiende más o menos lo que les planteo? Bueno, ahí hay un Esteban que cabecea que sí, María Florencia no sé si dice sí. Yo veo a tres, después veo a Marina y a Víctor de la cátedra, y después veo un casillero que dice 36 más, no los veo. Es decir, que yo estoy viendo a Gaioli, María Florencia, Esteban Bosch, creo, y Silvia Percara, digamos, ¿no? Ahí te escribieron en el chat. Lore puso sí, profe, y Joaquín pregunta si los textos después los suben a comunidades. Ahí que le diga a Romina después, no sé. No, sí, los textos, si están escaneados, los subimos, no hay problema. Puede pasar que algún texto no esté escaneado, no lo tengamos escaneado. Entonces se hace difícil, pero si no, ¿El de todos la los pasada, textos el de la pasada está escaneado? Sí, la pasada sí. Sí. Igual de los textos, digamos, que van a ver, el que empiecen leyendo para todas estas primeras clases, 3, 4, 5 clases, lean el de la pasada, digamos, que es Socioanálisis Potencial Humano, ese es el libro, y es la introducción, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Está? El capítulo 1, digamos, es toda la genealogía que lo va a dar Romina en la clase que viene. Y el capítulo 2 trabaja todos los conceptos del análisis institucional, refiere lo que es la corriente, todo eso, y ahí están comprendidos los 4 puntos que vamos a trabajar del concepto de institución en la otra clase, pero todo lo que van a seguir trabajando después con Romina, ya que lo vamos presentando, ¿sí? Lo que tiene que ver con implicación, transferencia y contratransferencia institucional, analizador, lo que es analista, y lo que tiene que ver con el dispositivo de intervención, ¿sí? O el dispositivo socioanalítico, ¿está? Generalmente análisis institucional, creo que Luró lo había dicho alguna vez, o la pasada, de que el análisis institucional sería como la teoría y el socioanálisis es la práctica, la propia campo de intervención. Es decir, cuando hablamos de esas dos cosas estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De la misma corriente, esta corriente, ¿está? ¿Se entiende? Bien. Después los otros textos que van a entrar, es decir, acá se va a trabajar todo lo que tiene que ver con las conceptualizaciones propias del análisis institucional, ¿sí? Ustedes lo van a ver más fuerte en Luró, que creo, después que le define a Romina claramente, creo que va a entrar el capítulo 4 del análisis institucional, ¿está? Y de la pasada, lo que recién le dije, que con lo que empiece, ¿está? Ahí tienen un fuerte de todo
el manejo de la teoría. Después se trabaja Jacques Ardoino, otro texto que tiene que ver con lo específico de la intervención, en lo que ustedes veían antes con Petit, digamos que tenía que ver con el campo de la intervención. Bueno, acá específicamente en el análisis institucional, los pasos de la intervención, etcétera, etcétera, los van a trabajar con Ardoino. Y después se trabajan, a ver si me estoy olvidando de algo, no, creo que no. Y después se trabaja Guattari, ¿sí? Guattari y Foucault, digamos, donde es como aporte, es decir, Foucault, porque lo que tiene el análisis institucional es que le presta, digamos, mayor sentido a las problemáticas del poder dentro de las instituciones, ¿entiende? Y dentro del poder, el juego de lo político, ¿no? Lo político en un sentido no partidario en particular, sino lo político como campo de acción real dentro de las instituciones, en este caso, que trabajamos, ¿entiende? De Foucault, digamos, la problemática del poder, es decir, los conceptos fundamentales que van a trabajar, digamos, tienen que ver, digamos, con, capaz que entre una conferencia, ¿sí? Eso que lo defina después Romina, con Víctor, no sé cómo lo definen, ¿está? Capaz que entre una conferencia, pero de Foucault fundamentalmente lo que tiene que ver con la lógica de las instituciones y la interiorización del poder, ¿sí? Eso sí se ve con el panoptismo, las conferencias, todo lo que tiene que ver con la época de vigilar y castigar. Después, y después hay dos textos, digamos, dos entrevistas, una que hace con Deleuze y otra que hace con Fontana, un filósofo español, donde trabaja con lo de Deleuze, fundamentalmente entender todo lo que es el orden de la estrategia en las condiciones de posibilidad del poder, y en el ejercicio del poder, digamos, ¿sí? Que tiene que ver, digamos, todo el planteo de la microfísica del poder, que eso ya después lo van a ver con el compañero, digamos, ¿no? Que se lo va a dar. Y del otro, de la entrevista con Fontana, fundamentalmente lo que tiene que ver con el rol del intelectual específico o el intelectual universal, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el concepto dispositivo. Esos más o menos son los conceptos que van a ver. Y de Guattari lo trabajamos, si bien Guattari entra dentro de las influencias, una de las influencias del análisis institucional, la psicoterapia institucional, que ahí es donde Guattari trabajaba dentro de los psiquiátricos. Si bien es influencia hacia el análisis institucional, nosotros lo trabajamos más dentro de otros dispositivos de acción, digamos, ¿no? Lo que tiene que ver con el concepto de transversalidad y lo que tiene que ver con los dispositivos de enunciación analítico. Eso a partir de dos textos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Pregunta? Mari, léeme porque yo eso no lo leo. Sí, pero no hubieron más preguntas. Estuvo Romy también ahí escribiendo en el chat, aclarando lo de los textos que vos mismo también ibas aclarando. ¿Y qué puso? ¿Lo que dije? Que no se preocupen con respecto a lo de subir los textos y que va a iniciar con la lectura de textos de la pasada introducción, capítulo 1 y 2. O sea, eso es el primer texto que se va a trabajar. Eso es lo que aclaró en el chat. Perfecto. Yo lo que quiero aclarar como medida general de los textos es que normalmente tenemos textos escaneados hace muchos años y muchas veces están subrayados, escritos y sobrescritos, etcétera, etcétera, y en alguna parte de ese texto puede dificultar la lectura. Pido disculpas por eso y muchas veces no tenemos el original o está el original que tenemos es el que está un poco borrado o sobrescrito o sobresubrayado y confunde o impide la lectura en alguna parte a lo mejor. Es básicamente lo que pasó con el texto de Petit. Intentamos comprarlo, intentamos conseguirlo, está agotado. Así que puede volver a pasar con algún texto. Pido disculpas porque a veces nosotros no tenemos el texto limpio original, no lo podemos conseguir y bueno, puede pasar eso, ¿ok? Con alguno de los textos venideros ahora en este segundo cuatrimestre. Listo, nada, era eso, aclarar lo de los textos que me acordé ahora. Dale, Pollo, nomás. Bueno, ¿pregunta alguna? ¿Inquietud? ¿Vicisitud?
Me tocó hace un tiempo, doy otro ejemplo, digamos, para que se entienda, digamos, la importancia de estas teorías y estos conceptos, digamos, en el campo de la práctica que le toca a cada uno. Me tocó evaluar, digamos, un TIF, eso es para recibirse, ¿viste? El trabajo final que se hace, un trabajo iterador final, no sé cómo se llama, el TIF. Y un chico había hecho un trabajo, digamos, sobre el área de prevención, lo que tenía que ver con trabajar con personas, digamos, que salían de los psiquiátricos o personas que estaban, digamos, en una situación que podían, habían tenido internaciones, digamos, más breves, o se apuntaba a la desmanicomialización y sacar gente de los psiquiátricos y abordarlo comunitariamente. Entonces, ¿cómo abordarlo en los centros de salud? Entonces, el pibe había trabajado sobre un dispositivo. El dispositivo era... trabajaban con música, digamos, eran talleres de música donde, como si fuera como un karaoke, digamos, ¿entiendes? Donde uno elegía la canción, después se ponían a analizar de por qué, podían poner la canción por el autor o podían cantarla entre ellos, etcétera. Hacían un dispositivo, digamos, de integración participativo, digamos, ¿sí? En los centros de salud. Y era interesante porque él había hecho el trabajo sobre 2 centros de salud. Un centro de salud provincial y un centro de salud municipal, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Y el centro de salud provincial terminó con los efectores y la gente que trabajaba, digamos, en este tipo de dispositivo, terminó más que nada haciéndole de contacto con las ventanillas de las atenciones en las distintas políticas sociales que hay para que pudieran acceder a estas, digamos, ¿no? Es decir, como lo que tiene que ver con, digamos, apoyar la asistencia, digamos, ¿no? De la persona, ¿sí? Y no trabajaba tanto la cuestión de la vincularidad en el grupo. Y el otro centro de salud municipal había logrado una integración, digamos, vincular, que realmente lo había transformado en una herramienta clínica, ¿se entiende? No de asistencia meramente, sino lo había transformado en una herramienta clínica. ¿Qué tenía un grupo que no tenía el otro? Habían promovido el desarrollo de la transversalidad. ¿Se entiende? Estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con un psicosociólogo, el eje del objetivo de nuestra materia en la formación. Sin embargo, un concepto era completamente útil, y cuando yo le digo al pibe, ¿por qué no buscas lo de transversalidad, lo lee que yo? Y realmente era el concepto más útil. Entonces, qué bueno cuando uno le toque trabajar en cualquier lado, tener este tipo de herramientas conceptuales, teóricas, digamos, ¿se entiende? Para poder implementar en el campo de la práctica que le toque, ¿se entiende? ¿Está? Problemas organizacionales. Si uno dice, ¿qué pasaba? En el centro de salud provincial, no, esto ya lo analizo yo aparte, ¿no? Porque conozco, es decir, mi laburo es territorial, digamos, ¿no? ¿Cómo es? En el centro de salud provincial lo que le sucedía es que no se daba una integración, una implicación con el equipo de trabajo, con los profesionales de la salud del centro de salud. Es como que no había una apertura, una integración, una implicación, diríamos nosotros, ¿entiende? Por parte del equipo, digamos, ¿sí? Y en el equipo municipal sí. Es decir, primero que tenían esa herramienta para considerar dentro de las clínicas, diversas clínicas que tienen en los centros de salud, ¿sí? Es decir, consideraban ese lugar como un espacio para poder trabajar, no solo problemáticas de salud mental, ¿entiende? Pero siempre rozaban la problemática de salud mental. Pero sí había una implicación. Y sin duda eso tiene que ver con la capacidad que tiene la organización, la institución, llámenla como quieren, del centro de salud. Si yo me pongo a hacer una diferencia de análisis entre centros de salud, el nivel de implicación que logran, pero para el nivel de implicación que logran, también están los centros de salud provinciales, generalmente son reacios al cumplimiento de horario. No hablo de hora 8 a 4, no estoy hablando en ese sentido estricto, sino que estoy diciendo que un profesional quiere ir 4 horas a la semana, ¿se entiende? Entonces hay una desimplicación con, no, vuelvo a decir, no quiero hablar del control de horario estricto, sino lo que tiene que ver con la función de objetivo. Entonces uno puede hacer análisis ahí organizacional de deficiencias de algo que no está dando resultados, ¿se entiende? Eso lo puede hacer con un interventor, que en este caso sería el psicosociólogo, que nosotros tratamos de enseñar los conocimientos básicos, porque después si alguien quiere trabajar de esto, sin duda va a tener que profundizar su formación
Lo mismo pasa con cualquier área que quiera trabajar, digamos, ¿se entiende? ¿Está? ¿Qué sé yo? Bien, pregunta, inquietud, vicisitud. Pregunten, den ejemplo, digan. Hola, yo voy a parar la grabación acá, así podemos transformar un poco en una charla y quedarnos todo el tiempo que quieran, ¿sí? Gracias por todo.